podemos encontrar nitrógeno y al juntarse y al mezclarse con los átomos de carbón, pues nos van a generar tonalidades amarillas, por ejemplo, ¿no? Siempre lo que hacemos cuando estamos graduando el color, pues llegamos a ver tonalidades que a lo mejor no son del propio diamante porque están reflejando colores externos, ¿no? Está exhibido que es tal vez el diamante más famoso del mundo. Buenas noches, compañeros, ¿cómo están? Buenas noches, Ray. Buenas noches, Ray. Pues de nuevo aquí, abarcando los puntos de las 4C del diamante. Gracias, Gerard, por acompañarnos otra vez en estas pláticas. Fernando, pues un gusto poder seguir platicando contigo de esta parte del conocimiento de las 4Cs. Y el día de hoy vamos a platicar acerca de lo que es el color. No sé qué es lo que nos tengas preparado, Fer. Si quieres, empezamos. Pues fíjate que, bueno, antes que nada es un placer estar como siempre con estas pláticas y pues muchas gracias, Gera, para que compartieras también un poquito de la vasta experiencia que tienes por todo lo que pues hemos valuado. Es muy curioso el tema del color. Quiero comentarles que en el aspecto de la compra-venta, yo sé que no es lo más importante, pero la compra-venta que nosotros estamos manejando, este factor influye de manera muy considerable para que se pueda desplazar o comercializar una pieza. ¿En qué nos vamos a enfocar? Pues nosotros sabemos que desde el año de 1931 se ha graduado, digo, desde mucho antes, pero la graduación que nosotros conocemos en la actualidad pues es relativamente reciente y está enfocada a detectar pues realmente la saturación del color debido a que los diamantes, contrario a lo que nosotros creemos, pues no son totalmente incoloros. ¿Qué nos pudieras platicar de eso, Gera? Gracias, Fer. Ray, muy buenas noches. Nuevamente, gracias por la invitación. Y mira, Fer, contestando a tu pregunta, yo en el caso que trabajo en casa de empeño, para nosotros la graduación del color del diamante es muy importante porque es lo que le va a dar el valor, una parte del valor o la gran parte del valor, porque como bien lo dices y lo mencionas, es muy raro encontrar un diamante incoloro, rarísimo. La naturaleza del 100% de lo que se extrae en minas, solamente el 8% se va para joyería. Y de ese 8% nada más, que salgan o podamos encontrar diamantes incoloros, es sumamente raro. Entonces, lo raro es lo que cuesta. Por eso un diamante llega a valer tanto dinero. Ahora vamos a mencionar sobre la marcha también la tasación en diamantes de color o lo que denominamos fancy. Entonces, esos colores son todavía mucho más raros. Por ejemplo, uno de los más raros es el color rojo. Prácticamente no los hay, o sea, no los hay. Y si llega a haber uno, por ejemplo, llegan a costar cantidades porque se subastan. Esas piezas son muy exclusivas y su valor lo obtienen a través de subastas. Entonces, para nosotros, el evaluar un diamante, clasificarlo, es sumamente importante. Nosotros nos basamos, o la mayoría, a partir de 1950, la GIA, Instituto Cosmológico de América, saca una escala de graduación de color. A partir de ahí, casi la gran mayoría de los laboratorios se basan a esa escala, o bien SIPHOC, por ejemplo, tendrá otra, HRD, cambiarán algunas siglas, pero realmente la base es la misma, que va del diamante incoloro al diamante tonalidad marrón, pasando por diferentes tonalidades amarillas. Eso es para nosotros lo común, diamantes marrones, amarillos, y vamos a hablar por qué tienen esa coloración o esa coloración interna. Entonces, no sé si tendrás la escala de graduación para... Fíjate que la escala de graduación del color es sumamente básica. La escala del color, según como hemos visto en distintos de laboratorios, pues sobre todo de antigüedad y prestigio, coinciden en que vamos a manejar
la saturación de color a través de letras, Ray. Generalmente, bueno, nosotros nos estamos apegando un poquito al Gemological Institute of America, pero hay muchas maneras de graduar el color, pero todos coinciden que va desde lo aparentemente incoloro hasta ya lo evidentemente saturado de color. Generalmente nosotros en la evaluación prendaria, pues ya le decimos lo amarillo, porque es el color más común, más usual que vamos a encontrar en estas gemas. Ya sabemos que pues la formación de los diamantes es muy antigua, de 3,000 a 4,000 millones de años, y esa antigüedad, pues en esos tiempos no estaba consolidado como tal el oxígeno, si había mucha presencia de hidrógeno, de nitrógeno, perdón. Y esa cuestión, este gas, el que está generando la tonalidad amarilla de nuestro diamante. Gerard, Fer, es bien interesante este punto, ¿no? Porque básicamente la mayoría de los diamantes que vemos tienen esta tonalidad de color, ¿no? Sí. En las casas de empeño, cuando empezamos a hacer nuestra graduación, suelen o solemos confundirnos mucho porque también el cómo la graduamos, pues es erróneo, ¿no? No ocupamos normalmente o tenemos los diamantes desmontados como para poderlos poner en el papel blanco y poder hacer una graduación correcta del color, que sé que nos van a hablar de eso un poquito más adelante. Y No, pero pues está totalmente correcto. casi siempre lo que hacemos cuando estamos graduando el color, pues llegamos a ver tonalidades que a lo mejor no son del propio diamante porque están reflejando colores externos, ¿no? Eh, También los colores que podemos llegar a ver en los diamantes es también muy impresionante porque además de estos amarillos, también podemos tener efectos. Me pasó con un diamante que inclusive en un ambiente controlado de luz, lo veías de una tonalidad, pero cuando salías a la luz se alcanzaba a ver una tonalidad azul. No Es sé si también típico. por ahí eso les puede haber pasado. Igual estaría importante e interesante que nos platicaran un poquito también de esto, ¿no? Claro. Claro que sí. Fíjate que hablando del color, pues bueno, los diamantes en la composición, cuando se cristalizan a alta presión y a alta temperatura, de acuerdo al ambiente donde se están cristalizando, podemos encontrar este nitrógeno y al juntarse y al mezclarse con los átomos de carbón, pues nos van a generar tonalidades amarillas, por ejemplo, ¿no? El boro. El boro también, si se encuentra en el ambiente donde se está cristalizando, nos dará diamantes de tonalidad azul, que son también muy raros. Hay un diamante Hub muy conocido, color azul, que vale millones de dólares, ¿no? Tenemos Déjenme el poner hidrógeno. aquí, perdón, Ajá, aprovechando, vamos a perfecto. poner una imagen, porque en el Museo Smithsoniano de Washington está exhibido que es tal vez el diamante más famoso del mundo, pero más lo enfocan hacia maldiciones. Es una historia muy curiosa desde que perteneció posiblemente al ojo de la diosa hindú Sita y que pues por haber profanado eso ha traído una terrible maldición y en muchas películas, en muchos pues textos, hacen homenaje a esta curiosa gema, ¿eh? Oye, qué interesante. Incluso sí, algunas piedras llegan a tener cualidades místicas, ¿no? Que les generan ahí, ¿no? Bueno, regresando, por ejemplo, a las tonalidades, tenemos también la mezcla de grafito o lo que son las inclusiones, que es la saturación de carbón o de grafito nos darán diamantes negros, pero son cristalizados. Puedes observar que el diamante, pues, se ve como una cristalización con mucha saturación de carbones por dentro. Esto lo menciono porque mucha gente luego mete espinelas, quiere meter espinelas negras como si fueran diamantes negros. Claro. Y es muy diferente una espinela, la cristalización, a lo que es el diamante. Por ejemplo, Sí. tenemos también algunos diamantes rosas, que son también muy raros, y eso es a base del hidrógeno.
o violáceos también, algunos son raros, ¿no? Pero más o menos es lo que le da el color a los diamantes y su valor. Perfecto, Bueno, no, pues mejor explicado no se puede. Aquí, Ray, nada más para complementar la información que nos está brindando Jera. Me encantaría comentar que, bueno, varios puntos. Decías tú, Ray, tenemos la mala costumbre de querer determinar el color de un diamante sin que esté desmontado el mismo. Es prácticamente imposible dar una graduación perfecta si la gema no está desmontada. De hecho, recomiendan que siempre esté la punta, ya sea pabellón o quilla, dependiendo el corte, hacia arriba, para que podamos analizar la saturación del tono, matiz y saturación del color a través de todos los ángulos, porque si no, tenemos un efecto que ahorita les voy a poner en pantalla, que lamentablemente nos confunde mucho referente al comentario que nos hacía Ray. Fíjense bien, por favor, voy a poner. Los diamantes cuando vienen montados, y claro que deben de venir montados principalmente en el sector prendario, nos dan apariencias erróneas. Muchas veces nosotros suponíamos que una gema, la cual estuviera montada en metal amarillo como pudiera ser oro, que se recomienda mucho que sea de 14 quilates para que no presente suavidad y se caiga la gema en cuestión, pues eso iba a afectar en reflejos amarillos y resultó que no, que al final pareciera la gema más incolora de lo que en realidad es. Y nosotros hemos utilizado metales blancos como oro blanco, platino, qué sé yo, pues para dar una imagen más neutra, combinar con los outfits y vestimentas y resulta que montar diamantes, los cuales aparentemente son incoloros, en el momento en que se montan en metales blancos, resaltan matices amarillos. Eso está muy, muy peculiar. fíjate que ver porque se creía que era totalmente al revés. Por eso algunos anillos, las montaduras las hacían en platino Es o correcto. en o blanco, porque se supone que la gema, el diamante como tal, tiene absorber colores, matices. ¿Sí? Entonces, fíjate qué Sí, padre sí, que sí. nos comentas eso, porque ahora hoy en día se descubre que es totalmente diferente, erróneo. Sí, Pero entonces, digo, también nosotros estamos familiarizados con recubrimientos o acabados que tienen las distintas piezas para darle versatilidad a nuestro producto y a su mismo tiempo desplazamiento en el mercado. Pero esa diversidad de colores, Ray, que ahora tienen un montón de piezas con sus diferentes diamantes, pues hacen, por lo menos en los diamantes que nosotros consideramos incoloros, que no los podamos definir adecuadamente en el color exacto. Se tienen que desmontar, como bien lo decías. para hacer una buena evaluación, sí, efectivamente. Por ejemplo, hay equipos como lo que son las llaman piedras de color, el Master Stone, que es para poder graduar el color de los diamantes. Y bien, si bien no se puede por el tipo de montadura, habrá algunos que sí podamos voltearlos y ponerlos sobre todo en una base blanca. Y la luz tiene que ser luz blanca, no amarillenta. Entonces es muy importante contar con la herramienta más adecuada para tratar de dar la mejor evaluación con las piezas que están montadas. Chicas y chicos que nos están ahora sí viendo a través de las redes sociales, lo que nos está diciendo el compañero Gerardo es de mucha importancia. Si ustedes van a adquirir una lámpara para poder hacer su graduación de manera eficiente, por favor que maneje luz blanca. Luz blanca, por favor. Muy buena aportación, Gera. ¿Cómo Sí, vale ves, la pena Ray? invertir en una lámpara de luz blanca para la graduación de diamantes. Y bueno, y esto es también un expertise.
O sea, no nada más estar viendo uno, no, hay que ver 100 piezas, e irlas graduando. Hay muchas que, por ejemplo, llegan con certificados de la GIA, sobre todo piezas como Tiffany, que traen su certificado, o algunas joyerías ofrecen el certificado del diamante. Entonces, es padre como que ir entrenando, ya después al final ver el certificado y ver en qué nos fallamos o cómo vamos graduando el color. Esto es de expertise y de mucha paciencia. Entonces Y hay que a ser muy, veces muy visual. encontramos cosas muy asombrosas que nosotros confiamos en ciertas joyerías, confiamos en ciertos distribuidores y resulta que su graduación es incorrecta. Es algo Sí, sí, increíble porque, bueno, que lo diga ciertas cartas de validez, o sea, no necesariamente certificados o cartas informativas que aparentemente nos dicen las características de la pieza, pues también no siempre son de fiar. no, no, no. Solamente laboratorios muy reconocidos, es a los que me refiero, porque luego sí llegan con tarjeta de certificación y dices, "Ay, no, no, de verdad, ¿quién hizo esto, no? O sea, sorprendente. Sí, sí, sí. En la Sí, o parte de sea, la si evaluación, estuvieran apegados no decimos nada, pero hay veces en que, pues claro, sí, entendemos por poder vender, pero sobre todo, pues está ante todo la honradez. No hay que claro, mentir. Y esto es de los 4 aspectos. Este es donde más hay controversia porque es según la percepción de la persona que nos lo está vendiendo. exactamente, exactamente. Otra cosa, perdón, que me gustaría complementar a lo que había comentado Gerardo, es que los diamantes también, dentro de las múltiples clasificaciones que tenemos, Ray, tenemos tipo 1 y tipo 2. Ujú. Los tipo 1 son los que frecuentemente los átomos de carbono se correlacionan o son sustituidos por átomos de nitrógeno y por eso la característica tonalidad amarilla, la cual que si aparte viene con inclusiones con color, se puede volver parda o distintos matices, es lo más frecuente que vamos a encontrar en el mercado. Ya vimos que hay diamantes de todos colores, de ahorita, de hecho, vamos a mencionar los diamantes fancy, pero lo curioso es que hay algunos diamantes los cuales no tienen nitrógeno, carecen totalmente y esos se llaman tipo 2. Hay varios tipo 2A, 2B, y curiosamente hay algunos diamantes los cuales se les mete este peculiar metal del cual nos hablaba el compañero Gerardo, que son los tipo 2 y es a los que pues tienen boro y por eso adquieren tonalidades azules. Por eso, Ray, ese diamante que tú viste y que tiene de pronto matices azulados es muy común y también se va a castigar como lo estamos viendo o se va a graduar para que no se oiga mal desde incoloros hasta altamente saturados. Podemos nosotros ya definir que una letra Z es evidentemente color a nuestra pieza. ¿Sí? Como bien comentaba Gerardo desde un principio, y es muy cierto, el expertise que vas a ir agarrando te va a ayudar precisamente a identificar cada uno de estos factores, ¿no? Hablábamos de la claridad, hablábamos del color, hablábamos del corte, y ahorita más adelante vamos a hablar del peso. Y obviamente para identificar pues un diamante, pues podemos hacerlo como aspectos que ya hemos hablado, Fer, tenemos que hacer diferentes tipos de pruebas para garantizar que una pieza es un diamante. Con base a la expertise que tenemos, obviamente al ver diferentes diamantes, vamos a empezar a distinguir las calidades de color, basados obviamente desde la cuestión teórica y apoyados en diferentes herramientas, como puede ser un máster de color de diamantes, en el cual pues nos van diciendo diferentes tonalidades conforme tenemos las diferentes muestras de color del diamante y eso nos va a ir ayudando poco a poco, ¿no? Vamos a ir Claro. aprendiendo también cómo hacer una diferenciación de estas tonalidades
de manera correcta cuando utilicemos nuestro papel blanco. Y bueno, con el tiempo pues ya vamos a poder identificar de una mejor manera los diamantes montados en las piezas, ¿no? Muy interesante también esto que decía Fer, que era muy cierto, de que pensábamos porque venía en un diamante, en una pieza, en un anillo amarillo, que el diamante iba a verse más amarillo, pero que actualmente no, que se alcanza a distinguir mejor esa tonalidad amarilla cuando están montados en piezas blancas, ya sea oro blanco o platinado, porque inclusive, aunque sea oro blanco, pues se le da un baño a la pieza de platino o de rodio que dan Correcto. estas tonalidades más amarillas, porque pues lo contrasta más, ¿no? Ese poquito color pues va a salir más por tener una base blanca. Y bueno, básicamente yo creo que todos los aspectos que hemos tomado dan o que han tomado ustedes, pues nos dice por qué tienen colores, ¿no? Tanto por los minerales que pueden tener estos diamantes en la presencia, como también su estructura cristalina, ¿no? Agradecemos mucho toda esta información que sé que les va a ayudar mucho a los compañeros. Sí, Fíjate por que otro favor. detalle, Sí, así, por favor, Gera. otro detalle, o bueno, más bien otro consejo para toda la gente que nos está escuchando, nos hace favor de seguir a Ray, es cuando vayan a evaluar un diamante, hay que lavarlo. Es sumamente importante que lo pongan en una mezcla de alcohol con un cepillo de dientes y tratarlo de limpiar lo máximo que se pueda. Porque los diamantes les encanta la grasa, se les pega el jabón, la grasa, polvo, tierra, etcétera. Entonces, si vamos a tasar un diamante, lo primero que tenemos que hacer es lavarlo, limpiarlo. En un recipiente pequeño, alcohol, lo dejamos remojando tantito, o ya hay estas máquinas de ¿cómo se? Sonorización o vibradoras Lavado para poder, ultrasónico. Sí. exactamente, Ultrasónico. ultrasónico. Entonces, podemos usar esas, ya son baratas, se pueden comprar, o bien, más sencillo, un cepillo de dientes, alcohol, y lo estamos lavando, lo lavamos bien y entonces ya podemos hacer la tasación de la pieza correcta y nos va a ayudar también a poder distinguir más o menos el color, poderlo apreciar de mejor manera, porque todo influye, la montadura, si está sucio, etcétera, ¿no? Y también un consejo, depende de la montadura, es el detalle del diamante. Hay Sí. joyeros que la montadura la hacen cerrada porque trae un defecto, están escondiendo. Cuando es un, por ejemplo, solitario de 4 garras, pues es una piedra que tiene que lucir. Se hace esa montadura especialmente porque la piedra va a lucir. Pero si la encierran, es por algo. Digo, son consejos, ¿no? Sí. Nos ha Sí, claro. tocado ver, digo, pues obviamente en el giro en que hemos estado, hemos visto hasta alteraciones que se dan. Hay veces en que le ponían una especie de papel aluminio amarillo en la parte de abajo para que una gema que tuviera intenso color, pero no favorable como pudiera ser una letra M o arriba de M, se volviera totalmente amarilla y pareciera fancy, pero es un reflejo inadecuado. Le decían vulgarmente esta técnica, la técnica del papelillo. Y era como nos explica Gerardo, montaduras cerradas, las cuales reflejan la luz y nos dan la apariencia en la gema, una apariencia engañosa, una apariencia que no debiera tener. ¿O te has de Interesante. acordar, Ray? ¿Te acuerdas cuando le ponían en la punta del pabellón oculet una gotita de tinta azul? Era muy común esa cuestión y reflejaba. Entonces, otro consejo, complementando lo que nos dice Gerardo, revisen muy bien que las piezas pues estén limpias, limpias de tinta, de grasas. Ya nos explicó el compañero Gerardo que es muy afín este cristal a la grasa y obviamente para una evaluación profesional que sea en un ambiente neutro, libre de colores que reflejen. Me acuerdo mucho de un compañerito, Ray, que utilizaba una corbata roja por el uniforme que debíamos de tener y los diamantes reflejaban ese color, batallaba. ¿Y por qué? Pues por tu corbata.
Sí. O como decía bien Gerardo, ¿no? La luz no era una luz blanca, era luz amarilla y pues también veías otras tonalidades en el diamante, ¿no? Sí, era muy común. No, no sé si te acuerdas también, Ray, un compañerito que tenía una lamparita con una luz entre amarilla y rosa. Ah, No, sí. pues hasta las Sí, inclusiones desaparecían. Sí, necesitamos la herramienta adecuada, porque si no, la evaluación nunca va a ser exacta. Sí. correcto. Ok. Para cerrar ya este tema del color, no sé si quieran hacer un resumen acerca de esto. Por favor, Jan. Ok, perfecto. Pues bueno, retomando, es para la evaluación importante el color porque también nos va a dar el valor de las gemas. De ahí vamos a obtener una tasación correcta. Entonces, recordar que tenemos una escala que va de incoloro a ya un grado de amarillo hasta marrón, podemos llegar, de la D a la Z. Entonces, tenemos materiales como las Master Stone que nos ayudan y nos permiten evaluar, hacer un poco más detallado el acercarme al color con este tipo de ayuda de este tipo de piedras, que son unas muestras que las ponemos en una base blanca, en un fondo blanco, para que podamos ahí distinguir los tonos, es importante. Lo que nos da el color, pues bueno, la combinación de elementos de la misma naturaleza al momento de cristalizarse, nos dan ciertos tonos a las piedras de color, a los diamantes. Y creo que en general sería la parte del color, ¿no? Correcto. Y a su vez, comentar que pues nuestros mercados ya han estado tan amplios que pues nosotros vamos a encontrar en las joyerías diamantes hechos en laboratorio, diamantes naturales, y también el color viene influyendo en esa tasación. No importa ahora sí el origen del diamante, el color es un factor determinante para poderse desplazar y comercializar. ¿Okay? Ok, pues muchas gracias, Gerard, muchas gracias, Fer, por esta información acerca del color.